aunque, porque, a ver, ahí ya partimos, querida amiga. Ahí estoy viendo el logo de que ya estamos transmitiendo en vivo y en directo. Y le doy la bienvenida a todas las personas que desde ya comenzarán a sumarse a nuestra sintonía. Hoy día estamos con Nicole Geldres, ya una amiga de la casa, Instituto Ser y Conciencia. Y bueno, ella no está nada, no solamente porque sus temas siempre han sido en términos de nutrición tremendamente interesante y que es capaz de contestar cualquier pregunta que le haga, así que tú escríbenos nomás a través de esta transmisión por Facebook Live, porque ella sabe cuál es la respuesta correcta para toda y cada una de las inquietudes. Ahora, decía que casual, porque el próximo martes 18 de agosto se inicia el taller de nutrición y alimentación saludable, donde ella junto a Nicole Fernández, nutricionista y especialista en nutrición vegetariana, van a estar impartiendo formación en curso que realmente no solo es importante, la verdad. De aquí en adelante todos vamos a tener que empezar a preguntarnos para estar más saludables qué cosas o con qué cosas debemos alimentarnos. Ya, no sé, las parrandas alimenticias solo para los sábados quizás, para los viernes en la noche. Para el resto de la semana, dentro de lo posible, de aquí en adelante y para siempre, a cuidarse a partir de tu buena alimentación. Y el tema que tenemos hoy día con ella es sobre nutrición y emociones. Nicole, si quieres, saluda a tu respetable público y cuéntame un poco de qué va esto del vínculo de emociones con nutrición. Hola a todos, otra vez aquí, estoy súper contenta, también contigo, porque eres demasiado amoroso, así que estoy muy Muchas contenta gracias. también, igual que todo el equipo, ¿ya? Para que todos sepan que son muy amables y estoy muy contenta y agradecida. Este tema es súper importante porque no siempre está estudiado, o sea, no siempre se imagina uno que la nutrición está relacionado con el estrés, por ejemplo, o la Ajá, depresión, ya. ¿ya? O incluso alteraciones a las emociones. Entonces, hay que ver la importancia o el efecto que produce incluso el estrés en estos momentos. Ujú. Porque si te fijas, el tema de la pandemia, el tema del encierro y otros problemas que obviamente están asociados a ello, que el país entero está sufriendo, eso sí o sí nos puede generar situaciones estresantes, Mm, ¿ya? Y el estrés de por sí es bueno, ¿ya? No es malo. Solamente cuando el estrés es de forma continua, empieza a dañar nuestro organismo. perfecto. Ok. Sí. Ahora, el tema de la alimentación en correspondencia con las emociones, ¿qué va primero? Mira, me explico. ¿Mis emociones pueden echar a perder lo que como? ¿O lo que como se transforma casi en otra cosa una vez dentro de mi cuerpo porque me lo comí enojado, triste, enrabiado, la casata completa porque me patearon, cualquier cosa? ¿O es más bien al revés? Es mi mala alimentación promueve ciertas emociones a las que soy más vulnerable. Sí, mira, es recíproco. O sea, si tú Ajá. consumes alimentos negativos, puede dañar o interferir en ciertas funcionalidades del cerebro. Y al revés, si tú estás con estrés, también te puede producir, por ejemplo, alguna alteración a nuestro organismo y también a la selección de ciertos alimentos, a nuestra Ujú. conducta alimentaria. ¿Ya? Entonces, como para profundizar más que nada en cuáles son los alimentos que nosotros comemos con el estrés, porque siempre Mm. va la pregunta, es como, ¿puede Azúcar. algunos alimentos? Claro, es como, ¿por qué yo estoy estresada y quiero canalizarlo en consumir estos alimentos? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Existirá alguna relación fisiológica o solamente es algo a nivel, Ah, por ejemplo, de estómago? ¿No? Hay diferentes tipos de preguntas. Y sí, se ha visto que el azúcar, por ejemplo, y más que nada los alimentos ultraprocesados de por sí, en su gran mayoría, se caracterizan por grasas, azúcares, mm, sal, pobres en micronutrientes y además contienen otros compuestos generados durante la transformación de este producto. ¿Ya? mm. Y estos aditivos o moléculas que no son saludables, sí o sí pueden estimular la activación de nuestro sistema inmune, ¿ya? De forma negativa, y lo que hace es que nosotros estemos constantemente inflamados, que es como esa inflamación silenciosa que yo te decía. No es lo mismo que un golpe, por ejemplo, que uno ¿Mm? se golpea y queda rojo, sino más bien es una inflamación constante y silenciosa, Ok. ¿ya?
a nivel, por ejemplo, ya, del azúcar. Ya tú me nombraste el azúcar. El ejemplo Ujú. del azúcar, cuando nosotros estamos estresados, generalmente canalizamos esta condición con el aumento del consumo de azúcar, y la literatura lo que habla es que esta alimentación lo tilda como emocional, una alimentación emocional, Ya, proviene del deseo de disminuir los efectos del estrés, ¿ya? Y esto está claro. parcialmente, claro, está parcialmente regulado por un eje que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, ¿ya? Existe un eje que se llama hipotálamo, Ujú. hipófisis, adrenal, ¿ya? El Ya, hipotálamo y la hipófisis están en nuestro cerebro, ¿ya? Y la adrenal o la suprarrenal es una glándula que está arriba de nuestro riñón, ¿ya? Para que sea como en términos generales. ¿Y perfecto. qué es lo que pasa cuando nosotros consumimos este tipo de azúcar Mm, ya refinada? Lo que hacemos es bloquear esta activación de este eje. ¿Pero por qué la bloquea? Porque este eje lo que hace es secretar cortisol y también adrenalina, que son hormonas del mm, estrés. Entonces, cuando nosotros estamos muy estresados, ¿qué es lo que pasa? Nuestro cuerpo trata de compensar esto comiendo azúcar. ¿Para qué? Para disminuir y desactivar este eje. Y cuando se desactiva, ¿qué es lo que sucede? Empiezan a secretarse ya a nuestra sangre otras hormonas, no la cortisol o la mm, adrenalina, sino más mm, bien la dopamina, por ejemplo, o la serotonina, que esas son hormonas relacionadas con el bienestar, con la mm. felicidad. Por eso cuando tú te comes un chocolate con mucho azúcar, te da ese placer, estás como Ok. tirado, estás como muy, claro, exacerbado, porque estas hormonas llegan al pic y te da felicidad. El problema está, el problema Ya, está, esa es la pregunta, porque hasta íbamos así como, ya, dale, entonces, ya, voy a comprar todos los chocolates del mundo, ¿y cuál es el problema? claro, el problema está en el momento de acabarse ese bienestar. Y ahí es donde vienen periodos de abstinencia, ¿ya? Ah, Y es ahí donde aparece la ansiedad y trastornos por ejemplo, emociones o depresión. Esto se vuelve un círculo vicioso, porque ajá. mientras más comes azúcares, más secreción de estas hormonas. Sin embargo, esto de por sí, estos alimentos te van a generar daños, ¿ya? Te van a generar inflamación sistémica, que está relacionado con Mm, inmunosupresión, que es cuando nuestra respuesta inmunológica no reacciona bien, ¿ya? perfecto. Que lo necesitamos fuerte para este periodo. También enfermedades crónicas no transmisibles, obesidad, sobrepeso, diabetes, etcétera, ¿ya? Entonces, lo importante es que nosotros sí o sí tratemos de evitar estos alimentos ultraprocesados, ¿ya? Porque de por sí nos van a generar como este tipo de adicción, y esto también nos puede canalizar a un círculo vicioso, ¿ya? Eso más que nada, y por eso nosotros estamos como viciados a poder comer cosas que nos calmen y que nos ayuden a secretar estas hormonas. Pero de Se por entiende. sí, el estrés sí o sí nos hace elegir estos alimentos. Y estos alimentos de por sí también van a hacer otras cosas, además de la inflamación. Nos dañan diferentes tipos de glándulas y parte de nuestro organismo. Ya hay uno de Mm, ellos es la microbiota intestinal. Ya, entonces, exacto. claro, hay que tener cuidado también con eso. Ya, ahora, entonces, ya, me queda claro de que todas las consecuencias, que todas en realidad las conocemos, las hemos visto, si en vez del cuadradito me como todo el chocolate entero y mañana también y pasado. Ok. Entonces, la pregunta sería, entendamos que, como tú bien explicabas, Nicole, el estrés es un elemento en la existencia que es importante y es una reacción natural para que nosotros nos movilicemos en consecuencia porque hay algo que no está bien. O sea, qué bueno que me están avisando que hay algo que es no sano para mí y que necesito desplazarme de otra manera o hacer cierta cosa o dejar de hacer tal otra. Ok, entonces no lo puedo tapar con felicidad instantánea azucarada porque las consecuencias fisiológicas, emocionales y glandulares ya están, la dejaste súper bien clara. ¿Existe entonces, mira, voy a hacerme otra cosa con la pregunta, ¿existe entonces alimentación sana que me genere ese estado de equilibrio, incluso voy a pedir más, y de felicidad en mi persona?
cuando lo necesito estabilizarme, por favor. Y mira, el término de felicidad es algo súper súper grande, pero sí te puedo Sí. decir que en la literatura sí se han encontrado componentes nutricionales específicos en los alimentos que ayudan a mejorar ciertas condiciones a nivel cerebral. Por ejemplo, los alimentos o patrones de alimentación más basados en plantas, por ejemplo, o mediterráneos, están ricos en polifenoles, vitaminas del complejo B, grasas poliinsaturadas, y Mm, esto lo que hace es tener efectos antiinflamatorios. ¿Ya? ya, Recordemos que perfecto. cuando nosotros comemos tantos ultraprocesados, produce una proinflamación. Entonces, estos patrones de alimentación son antiinflamatorios y Ya. que también pueden aliviar o prevenir los síntomas depresivos asociados al mayor estado inflamatorio. Ya Ujú, recordemos que ciertos síntomas de la depresión también incluyen, por ejemplo, trastornos de ansiedad y otros mm, más. Entonces, también ayuda con el tema a nivel cerebral. Igual, investigaciones epidemiológicas han observado que los que se adhieren a patrones dietéticos como más basados en plantas o mm, mediterráneos, que incluyen, por ejemplo, el alto consumo de frutas, verduras, nueces, porque son ricas en omega 3, perfecto. legumbres, el consumo moderado de aves de corral, huevos y productos lácteos, y Mm, solo el consumo ocasional o no consumir carnes rojas se asocia con un menor riesgo de depresión. Ya, entonces mira. es súper importante los patrones de alimentación. Yo sí sumo los componentes de la dieta mediterránea, cosas, he hecho un montón de cosas en mi vida. Dieta mediterránea, no, fíjate. Siempre me llega por los lados. La Mediterránea, así como que la vida me dice, la Mediterránea, esa es. Oye, porque suena como que, de hecho, ni siquiera es tan costosa, ¿sí o no? No es, no está, digamos, dentro de estas dietas específicas, entre ya sea basadas en grasas, por ejemplo, o en Claro, otras cosas en donde sale caro, es como estar alimentando un San Bernardo prácticamente, un perro. Entonces, como que, oh, ya, como que duele por todos lados. Entonces, pareciera que viene equilibrada, incluso, digamos, es amable, digamos, con el presupuesto familiar, así porque incluye cereales, ¿cierto? Legumbres y esas cosas. exacto, sí. Igual, por ejemplo, en ese patrón, lo único que yo encontraría caro, esto es súper personal, el pescado. Porque el pescado, claro, el enlatado en realidad es barato, pero no es No, tan saludable. Claro, lo sí, ideal no. es que sea, por ejemplo, al vacío, congelado, pero lo demás está bien. De hecho, estos tipos como de alimentación, que es como vegetariana o mediterránea en realidad, cualquiera de esas dos, sí se Mm, han visto mecanismos implicados, ¿ya? ajá. Eh, en eso quería profundizar, así como, ¿cuáles son los mecanismos implicados para que nosotros podamos consumir estos alimentos, este patrón de alimentación? Y fíjate que las personas y los estudios hablan de que las personas que consumen estos patrones de alimentación Mm, secretan una sustancia que se llama factor neurotrópico, ¿ya? Este factor factor, neurotrópico. ¿Ya? exacto, este factor o esta sustancia en realidad está involucrada en la sobrevida de la neurona y la capacidad que tienen las Mm, neuronas de tomar otras funciones en pos de tu trabajo cerebral, ¿ya? Esto es a nivel, buenísimo. exacto, a nivel del cerebro o de todo el sistema nervioso periférico, que es como el resto del cuerpo. ¿Ya? Entonces, este es como lo que se ha visto con respecto al funcionamiento y el beneficio. Otra cosa es Mm, que como está lleno y rico de fitoquímicos, principalmente los antioxidantes, porque sabemos que los patrones de nutrición vegetariana y las mediterráneas son, como es de origen vegetal, son ujú, potentes antioxidantes. Traen polifenoles, flavonoides, licopeno, ujú. luteína y otros más que pueden interferir también con la inflamación. ¿Ya? Entonces eso también es de base que son beneficiosos y lo que habíamos hablado con respecto a que genera como menor inflamación. Pero esto, más que decir como ya menor inflamación, esto al generar menor inflamación genera una mayor disponibilidad del triptófano. El Ok. triptófano es un aminoácido, que es como, el Mm, aminoácido es como la parte más pequeña de una proteína, y el triptófano es precursor de la serotonina.
¿Qué significa precursor? Que es necesario para producir la hormona de la Exacto, serotonina, que claro. esta hormona sabemos que está relacionada con nuestro cerebro, estados de ánimo, felicidad, etcétera. ¿Ya? Por eso es tan importante que nuestro cuerpo esté desinflamado o que esté funcionando correctamente. ¿Ya? Y Mm. aparte sabemos que los patrones de alimentación más vegetarianos o basados en plantas generan un buen equilibrio de la microbiota. ¿Y por qué es tan importante el tema de la microbiota? Ujú. Porque las bacterias, hongos y protozoos que nosotros podemos encontrar principalmente en el intestino, participa casi en un 70% de la producción de neurotransmisores. Y ahí está, por Ah, ejemplo, la serotonina, pero podemos encontrar el GABA, podemos encontrar muchas más. Entonces, tiene una relación muy estrecha con nuestro cerebro. perfecto. Ahora, mira, ya, me queda claro toda esa parte. La pregunta que te tengo que hacer ahora es que algunas personas se estresan, fíjate, cuando quieren hacer un cambio en su vida y parten por lo nutricional y dicen, pero ¿sabéis qué? A mí de verdad que me gusta el helado. Entonces, o las donas. Entonces, uno podría llegar, Nicola, a decir, ok, si tú estableces tu base alimenticia, estos son tus pilares, podemos decir de que realmente uno podría darse esos antojos y decir, en realidad no hay nada malo, sino el problema es solo la cantidad y la frecuencia. O podemos decir, mira, aunque no lo creas, hay alimentos que son tan malos que no deberás probarlo nunca, jamás, en ninguna circunstancia, aunque estés con síndrome de abstinencia, cualquier cosa. O todo es válido. No, mira, en realidad, no sé si decirlo, pero eh, Ya, a ver, la honestidad. A ver, dígalo nomás. no, ojalá, yo siempre recomiendo a mis pacientes que si quieren darse como esos gustitos, que lo puedan hacer, pero con alimentos de calidad. Y ese es el punto, porque ya Ya, los alimentos ultraprocesados, la Organización Mundial de la Salud, y hay un estudio súper bueno, que ya lo declara como sí o sí veneno. factor de, exacto, ya, como decirlo así, veneno. Entonces, si tú quieres imitar algo similar, hazlo en la casa, porque no es lo mismo que Me comprar gustó. claro, hacer, por ejemplo, no sé, ¿qué puede ser? Unas cocadas, ¿ya? Mm. En la casa, que puede ser incluso con dátiles, por ejemplo, higos y Oh, avena qué rico. integral, Sí, muy dulce. ¿sí? Y es súper dulcecito. En cambio, las que venden, por ejemplo, procesadas, quizás tienen muchos aditivos, manjares procesados. Mm. Entonces, eso sí o sí va a generar un daño. Si es que no hay otra alternativa y está en un cumpleaños, yo también le digo hoy, cómelo, pero Claro. tú sabes que eso te va a ocasionar quizás una dependencia después. Entonces, ahí tienes que volver a tus hábitos saludables Ajá. y ahí tienes que también tener una buena relación con los alimentos. ¿Ya? Perfecto. Eso es súper importante y clave. Ya, me queda claro y sabéis que me parece que es la respuesta perfecta. O sea, ok, no te digo no a las cocadas, al helado, yo qué sé, pero que, cuyos componentes sean de la mejor calidad posible y los menos procesados para que tu cuerpo lo pueda entender, digamos, lo pueda procesar así como que está de fiesta ese día, pero que después pueda volver y que no se extrañe con la naturalidad de arreglar tu cuerpo a partir de la nutrición. Mira, esta pregunta que como que siempre a veces cuando uno ve en la tele, ¿cierto? Los nutricionistas, y esto es algo que siempre es reiterativo, que dicen las cantidades, que siempre te dicen así como lo que te cabe en la palma de la mano, es como Claro. eso de carne o eso de arroz, cualquier cosa. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Hay alguna cosa que yo me puedo mandar el platazo de algo, de lechuga supongo, pero lo otro tengo una medida, tengo una restricción geográfica en cantidad de materia de cuánto puedo comer de algo? Sí, mira, en cuanto a las cantidades, siempre hay patrones, como yo te decía, o la Organización Mundial de la Salud, de hecho, está ya recomendando que aumente mucho el consumo de verduras y frutas y muchas veces las verduras, si tú te pasas, es mucho mejor, de hecho es beneficioso. Ya se ha visto que 10 piezas al día puede prevenir muchas muertes, ya por todas las causas. ¿Ya? Y también se ha visto que el tema de las grasas saturadas, que principalmente están en los procesados, pero también en las carnes, por ejemplo, o Mm. incluso el aceite de coco, hay que disminuir poquitito, ¿ya? Ahora,
¿Cuántas cantidades para quién? Eso va a depender de cada persona, ¿ya? Eso es como, Mm. hay ciertos, por ejemplo, el doctor Greger, ¿ya? De Mm. Nutrition Facts, él lo que declara son ciertas porciones que se han relacionado con beneficios a la salud, ¿ya? Ok. Pero, por ejemplo, si una persona que es súper chiquitita lo come, lo más probable es que ni siquiera alcance porque es mucho. Pero hay otra persona que es muy grande y lo coma y le falta, ¿ya? Entonces todo va a depender y por eso Mm. quizás existen las nutricionistas también. Pero, Muy pero bien. en general, ¿me escuchas bien? ¿O se Sí, pegó? no, que, a ver, no sé si soy yo tú, pero ese veo que te pegas la imagen, pero te sigo escuchando bien. ¿Me escuchas bien? Sí, te ¿Ahí sí? escucho bien. Ya Sí. ahí volví. ¿En qué quedé? Era este doctor que hablaba que depende de las proporciones de la persona, o sea, es como que casi, ¿cuánto es para mí? Bueno, mírate al espejo. O sea, esa cantidad que ves en el reflejo, eso es más o menos lo que te da el patrón de Claro, cuánto mira, de qué. sí, lo que él declara en realidad, él formuló o realizó la docena diaria. Ya no sé si la conoces, pero en realidad No, la docena diaria incluye alimentos. Dentro de estos ya, alimentos nosotros podemos encontrar legumbres. Y se ha visto que el consumo de 3 porciones al día, fíjate, es harto. Una porción equivale, por ejemplo, a media taza si es harina o 3/4 tazas. ya. Eso equivale, o sea, 3 al día beneficia, pero demasiado. Previene enfermedades cardiovasculares, previene la diabetes y están relacionadas. Hay muchas personas que dicen, tengo diabetes y no puedo comer legumbre. Todo lo contrario. Las legumbres, por Ah, ejemplo, las mira. frutas, las verduras, todo eso se declara que Ah, tiene que estar todos los días y en grandes cantidades. ah, mira. Entonces, exacto, hay que consumirlo. Pero sí, las cantidades siempre va a depender de cada persona, siempre, siempre va a depender de cada persona. Hay que priorizar el consumo de alimentos de origen vegetal en mayor cantidad y los de Ujú. origen animal en menor cantidad. Quizá hay algunas personas que todavía siguen consumiendo carnes rojas, por ¿Y los ejemplo. carbohidratos, dónde caben ahí? Los carbohidratos están en la mayoría de los alimentos de origen, o sea, están en todos los integrales, por decirlo de alguna manera. Los Ajá. alimentos de origen animal son refinados, no tienen tantos gramos, de hecho no tienen casi nada de carbohidratos. Pero, por ejemplo, los de origen vegetal, integrales, todos tienen carbohidratos. Hay algunos que tienen más, otros que tienen menos. Aquí Ujú. podemos encontrar los cereales integrales. De hecho, los cereales integrales se ha encontrado que es un factor protector para también enfermedades por todas las causas, por muerte por todas las causas. ¿Ya? Entonces también es importante que no tengamos miedo a consumir arroz integral, quinoa, Mm, amaranto, trigo mm. sarraceno o trigo, por ejemplo, con su grano entero, ¿ya? Porque son muy beneficiosos, ¿ya? Muy, muy beneficiosos en sí. Ya, ya, perfecto, ya estoy entendiendo más o menos cómo funciona el equilibrio de qué es lo que tengo que hacer para que mi farmacia interna esté correctamente operando, y esto vinculado a lo que hablábamos al comienzo de las emociones. Ahora, ¿puedo decir que hay un error o es un mal adiestramiento de la persona? Que es que yo siento que quiero, eh, no sé, papaya al jugo, así, pero y quiero mucho, o chocolate, como hablamos al comienzo. ¿Esa petición es algo que yo debiera adiestrar o hay una información mal entendida de mi parte en donde es más psicológica la petición que biológica? Y mira, es súper importante eso porque por un lado nosotros tenemos el mecanismo fisiológico, o sea, real que tu cuerpo te lo está pidiendo para disminuir el estrés, pero otra cosa es la relación que nosotros tenemos con los alimentos. Entonces Mm, es súper importante que eso también se trabaje si es que lo estás canalizando o la persona que nos escucha, si lo está canalizando mucho con los alimentos, eso también se puede apoyar con profesionales, ya como psicólogo, por ejemplo, o psiquiatra porque la relación con los alimentos es algo básico, ¿ya? Por eso yo siempre recomiendo 7 pasos para eso. Mira, el primer paso súper básico de todo es que debemos tener conciencia de nuestro cuerpo. Muchas personas ujú. no tienen conciencia de que este dolor es del intestino o que mi Ah, cuerpo está hinchado. sí. Tengo frío, tengo ansiedad, ¿es ansiedad o es hambre real? O tengo antojo y ya han pasado varias horas, entonces hay que conocerse a sí mismo, porque si tú te conoces, también vas a percibir eh, si es hambre real o realmente es hambre emocional.
¿ya? Eso es como lo primero, ¿ya? Entonces hay Mm, que escucharse, ¿ya? perfecto. Lo segundo es que debemos tener conciencia de nuestras emociones. ¿Ya? Hay muchas emociones, nosotros sabemos que hay miedo, rabia, tristeza, alegría, sorpresa, etcétera, Mm, ¿ya? Pero claro, para poder reconocerlas de por sí, necesitamos escucharnos a nosotros mismos, ¿ya? Escuchar nuestras palabras o que alguien te haya dicho alguna vez así como, oye, ¿sabes que estáis como muy triste o estáis súper alegre? ¿Ya? Entonces, eso es importante que nosotros tenemos que considerar y concientizar nuestras emociones, ¿ya? sí, lo toman. Muchas veces nosotros no somos conscientes de las emociones, ¿ya? Y no es que se vayan, eso es como lo preocupante, sino que se disfrazan. Entonces, en vez de llorar, Ajá. nosotros comemos, ¿no es cierto? En vez de explicar por qué estoy Ay, enojada, claro, en vez de explicar por qué estoy enojada, voy a tomar alcohol, por ejemplo. O en vez de buscar una forma de enfrentar esos miedos, claro, huimos en comida chatarra, por ejemplo. Entonces pedimos esta comida chatarra porque tengo miedo. Entonces, a la hora de comer, todas las emociones pueden esconderse, ¿ya? Tras un atracón, por ejemplo, en la noche o comer mucho chocolate. Entonces es mm, importante hablar de tus emociones, concientizarlas. Estoy triste, estoy perfecto. feliz y canalizarlas de forma correcta. Si tú no las estás canalizando de forma correcta, ya ahí hay que pasar a tener un apoyo profesional, Mm, asistir a tu psicólogo de cabecera, porque claro. muchas veces Si esto está va muy como desde... desbordado, ay, claro, hay gente que es Exacto, como, o sea, ya la identifiqué, pero estoy ahogado ahí. Estoy sobrepasado por esta emoción. sí, no, y aparte, esto va como de pequeño, o sea, en nuestra sociedad o cultura de por sí, los papás hacen como un juego de castigo y premio con los alimentos. Y eso es lo Mm, peor que puede hacer, porque el niño forma una conducta y canaliza el premio o el castigo con los alimentos. Y eso puede alterar la elección en los alimentos y la relación que tú tienes con los alimentos. ¿Ya? Entonces también puede afectar mucho. ¿Ya? perfecto. Ese sería como el paso dos que yo recomiendo. En realidad es como concientizar tus emociones. El paso tres es tener conciencia de tus pensamientos, que en realidad es como otra Mm. cosa súper diferente. Por ejemplo, no sé si tú cuando te sientas a comer a la mesita, ahí tú empiezas a ver tus pensamientos. Algunas veces ni siquiera lo dimensionamos, pero es como, esto tiene muchas calorías o esto no debería haberlo comido y eso está adentro. Con Sí. razón estoy como estoy, si estoy comiendo mucho, otra vez lo mismo. Son pensamientos que pasan y pasan y Mm. eso, exacto, eso en realidad Sí, pues no es construyen esa beneficioso. realidad. Mm. Sí, tienes que, siempre yo le digo a las personas que tienen que escoger los pensamientos con que te sientas a la mesa, ¿ya? Porque no tienes que dejarte llevar con los torbellinos de pensamientos que quizás son negativos o son imparables, ¿ya? Porque nuestra mente es súper profunda, entonces hay que seleccionar esos pensamientos, ¿ya? Y también es importante que tú coloques como atención a lo que tú comes durante el día, ¿ya? Puedes cambiar tu estado de ánimo o disminuir la ansiedad si es que mejoras los ingredientes de tu comida. Por eso ahí vamos Perfecto. a el tema como de los patrones de alimentación. ¿Ya? Lo otro importante que yo igual le implico a los pacientes es agradecer por la comida antes de hacerlo, porque Sí. de alguna u otra manera, ya si es que son creyentes o no, ese beneficio de la calidad nutricional que tú te vas a servir va a cuidar tu cuerpo. ¿Ya? Mm. Entonces también tienes que agradecerlo, ¿ya? Tienes que agradecerlo y eso también va a mejorar la relación que tú tienes con la comida, Sí, ¿ya? es una muy buena práctica. Por ejemplo, en algunos países que he visitado, hay algunos que por costumbre social así, para todos, es tú te sientas a comer y sin ningún carácter religioso, es agradecer la comida. En Japón lo hacen mucho, así es como que ya se sientan y se acomodan, así es como antes de pegarse el primer bocado, no es que uno agarra la cuchara y se la mete, no se sienta bien, al menos el primer bocado. Y uno se pone y mira la comida y dice, ¿y te da qué más? Y agarra y ahí lo prueba. Y como que das inicio. Y ahí como que das inaugurado el proceso de comer en ese momento. Y al principio lo encontré pintoresco, después lo encontré muy bonito. Y después le encontré como tanto sentido. Fíjate, lo encontré que es como, qué buena práctica. ¿Sí?
Exacto, es maravilloso porque al final tú estás agradeciendo que vas a nutrir tu cuerpo realmente. Mm. Entonces cambia mucho la relación que tienes con el Come alimento en vez de conscientemente, hacerlo. además. Exacto, y no lo haces escondido, no lo haces con diferentes pensamientos destructivos, sino que va a ser algo Ajá. positivo y eso es lo importante, mejorar el tema de los pensamientos. Otra cosa que yo he visto mucho, y este es como el paso 4 que yo les recomiendo en Mm. realidad, es analizar o decidir antes que reaccionar, ¿ya? Me refiero Ah, a que si tú, por ejemplo, estás decidiendo qué hacer o qué comer durante el día, terminas abriendo el refrigerador y es como, ya voy a hacer esto porque tengo esto. ¿Me entiendes? Entonces es ajá, algo ok. como súper impulsivo y que no está planificado antes, ¿ya? Si tú tienes como las Ah, emociones o los estilos de vida y has hecho un trabajo personal, eh, y de forma positiva, obviamente que vas a tener un patrón de alimentación correcto, ¿ya? Y eso va a mm, influir en decisiones positivas en tu cuerpo, ¿ya? Sin embargo, es importante que cuando no eres consciente de nada de esto, probablemente termines reaccionando desde el inconsciente o la impulsibilidad, ¿ya? Y muchas mm, veces es importante que nosotros reconectemos también el tema de la espiritualidad y los pensamientos que nosotros tenemos, porque todas las decisiones que hacemos día a día puede influir, ¿ya? Desde el punto de vista nutricional, nosotros sabemos que los alimentos occidentalizados, industrializados, procesados, son los que pueden dificultar nuestras emociones. O sea, ya es un hecho que nos pueden estresar, clarísimo. producir incluso depresión, ¿ya? Y también nos puede incluso por ejemplo, destruir quizás un entorno social. Ya es como súper heavy el tema del patrón alimentario. Pero si tú tienes un patrón alimentario más mediterráneo, más basado en plantas, sabemos que esto te va a beneficiar. Entonces, por eso yo recomiendo que, aparte de cambiar el patrón de alimentación que está en tu hogar o de tu entorno también, analiza y planifica esa alimentación, porque no solamente, si tenemos, por ejemplo, el patrón mediterráneo o basado en planta, igual no voy a tener planificado y quizás yo Mm. hice como una chatarra vegana, por ejemplo, y eso es lo que voy a comer durante el día. Claro, no, no es positivo Claro, tampoco. sí, po. Entonces, porque existe chatarra vegana, de Pero hecho. además, pues sí, pues claro, un vegano puede comer felizmente sí una caja de donas. Y dice así como Exacto, ética, desde el punto de vista ético, no le hice daño a ningún animal ni nada, pero te está haciendo daño a ti, que debiera partir exacto. por casa, si no le ando haciéndole nada, digamos, las mascotas, o sea, hay que partir por casa, ¿no? Exacto, ¿no? Y además de esto, igual es importante el tema de la planificación, porque si tú te planificas y conoces lo que vas a comer durante el día, ya no vas a tener esos pensamientos o decir de que como pucha, ¿qué como? ¿Qué hago hoy día? Es como que ya vas a decir, pucha, yo voy a comer esto, que esto va a nutrir mi cuerpo, que va a ser algo, algún bienestar, ¿ya? Mm. Y otra cosa que muchas veces tú preguntabas el tema de, ¿qué pasa si yo quiero consumir un snack? Puedes hacerlo, no hay problema. Lo importante es que tú te hables a ti mismo con voz alta y que tú te Mm. digas que decidiste comer ese snack, ya Es, que lo harás con mejores ingredientes, pero no que la comida te maneje a ti, sino que exacto, en sí, realidad, po. exacto, tú decidiste tomar ese snack y lo vas a hacer de forma correcta para cuidar tu Mm, templo o tu cuerpo, ¿ya? mm, mm. Ese es importante. Sí, es importante también el tema de planificar. Bueno, hay muchas planificaciones en sí, ¿ya? Eso ya se ve como personalizado. Igual podemos hablar después con el tema de la planificación, Ujú. ¿ya? Lo otro es el tema de sentirse bien al comer, porque muchos pacientes también me dicen que sienten una sensación como buena cuando comen, por ejemplo, su almuerzo que está alineado con sus pensamientos, pero hay otras Mm. pacientes que me dicen como, pucha, yo estoy comiendo de más, ni siquiera en mala calidad, estoy comiendo más de lo que yo necesito y me siento mal, me siento Mm. culpable. Sí, ¿Por po. qué siento esta culpa? ¿Ya? Entonces, tal vez, quizás cuando pequeños le dijeron que no debía comer esa comida o cual cosa, dando paso a la ansiedad, a la tensión, al Mm. deseo y la culpa, y eso con la mente en tantas partes, teniendo todas esas variedades, contando calorías, hidratos de carbono, ¿quién se puede sentir bien? Pues la verdad.
todos nos absolutamente. sentimos como afligidos, ¿ya? Entonces, finalmente tú tienes que disfrutar qué es lo que estás comiendo y viviendo cada día, ¿ya? Mm. Es demasiado importante que la alimentación que tú estás haciendo te guste, pero que también esté alineado con los parámetros de salud, ¿ya? Mm. Nadie, yo estoy 100% segura que nadie que esté aquí en esta tierra va a estar contento con que va a comer como algún tipo de snack que sea malo o que tenga chatarra, porque finalmente después va a repercutir en su salud. Ahora, una cosa es que no tengamos estos conocimientos, pero ahora hay tanta tecnología que todo el mundo sabe Sí, las consecuencias de eso. sí, uno más o menos ya sabe ya que no, no es para uno nomás. Claro, Oye, entonces, dime. Nicole, es que se están llegando de preguntas. No le Ah, hemos ya. dado espacio a la gente. Perdón, déjame hacerte algunas preguntas. Ya, mira, Luz Elena Arboleda nos dice, ¿nos puede decir, por favor, cuáles son los principales alimentos que contienen proteínas para los veganos? Ya. Las principales son las legumbres, ¿ya? Las legumbres de por sí hay muchas formas de consumirlas, pero de partida, si ella es vegetariana estricta porque es vegana o basada en plantas integral, tiene que ser consumidas todos los días. Ahora, se puede consumir como cocidas, ya en ensalada, como en guisos, típicos porotos con rienda, por ejemplo, pero Mm, también están hamburguesas, croqueta, albóndiga, milanesa. También tú puedes comprar la harina o hacer la harina en tu casa y producir mm, tortillas, panes, quesos veganos. También puedes consumir el tofu. También está el tempeh, que es la legumbre fermentada. También los venden un poquito más procesados como polvos de proteína, que eso no son esenciales, va a mm, depender de cada persona, pero también está otra fuente. Hay otras proteínas que vienen más bien del trigo, como el gluten, y eso los venden como seitán, ¿ya? O la harina de mm. gluten de por sí, que puedes juntarla con las legumbres y hacer embutidos veganos, pero caseros, ¿ya? Y ahí estaría como Perfecto. el típico churrasco y todas esas cosas. Pero en realidad las legumbres son los básicos. Ahora, esos son los alimentos que tienen mayor cantidad de proteína, ¿ya? Ujú. Sin embargo, todos los alimentos integrales contienen proteína. Hay algunos que tienen más, otros que tienen menos, ¿ya? Pero para que puedas alcanzar los requerimientos, sí o sí las legumbres tienen que estar. Perfecto. Maravilloso. Mira, esta está interesante. Andrea López Pizarro pregunta, una preguntita, dice. Hago ayuno intermitente 18/8, ¿cierto? O sea, hace una ventana de 8 horas para alimentarse, otras 16, incluido el sueño, no consume alimento. ¿Qué verduras sin almidón me ayudan a recibir más vitaminas, Eva? Ya, mira, no hay ninguna verdura que no tenga carbohidratos de por sí, ¿ya? Entonces Ya, todas tienen, así que ese mito desechado. ya, Pero perfecto. sí, fíjate que en las investigaciones actuales hay muchos metaanálisis en realidad y súper buenos, que también este mismo doctor Gregel, que también lo destaca también, son ciertas verduras y frutas que son ideales porque son potentes antioxidantes y tienen muchos nutrientes. Dentro de las verduras podemos encontrar las hojas verdes oscuros, ¿ya? Mm, Y también las que son crucíferas. Las hojas verdes oscuros se caracterizan porque tienen mucha clorofila y la clorofila también son potentes antioxidantes, ¿ya? Es un mm, potente antioxidante además de ser rico en el complejo B, ¿ya? ¿Cuáles podemos encontrar aquí? Acelga, espinaca, también está la rúcula, los berros, las hojas de beterraga, también está la ortiga. Entonces son todas esas mm. hojitas verdes que tú las puedes cocinar, ¿ya? ¿Cómo se recomiendan? En realidad se recomienda que se consuma al vapor si es que es vegetariana estricta para quitarle el antinutriente. Si no, puede consumirla en batidos, no habría problema. Y en el caso de las crucíferas se encuentra principalmente el brócoli, también está el repollo, las bruselas, también se puede encontrar el cale porque es de esta familia, y todas las que son como coles, ¿ya? Como coliflor, Perfecto. etcétera. Ujú, Y esta también se ha encontrado que tiene un compuesto principal que es el sulforafano. Ya el sulforafano se ha visto que tiene o participa en la prevención de muchas enfermedades, pero principalmente las del cáncer y también respiratorias. ¿Ya? mm, Entonces, no, por eso se destaca que sí o sí tienes que tener alguna verdura de la familia cole, una verdura de color verde oscuro y alguna otra cruda. ¿Ya? perfecto. Mira, fíjate que se me quedó el tintero. Que yo también haya hecho esto cortito. Dice que Andrea López da una pregunta. En vez de azúcar, mira,
Puedo comer cuando la pena me gana y no puedo tragar nada que me relaje naturalmente. Eh, la pregunta a mí se me hace interesante porque es el azúcar o lo dulce lo que te quita eso. O sea, si me tiro 2 litros de stevia para adentro, ¿es como haberme comido una torta de frambuesa o no es tan así? Sí, en realidad es el dulzor, ya es el dulzor. De hecho, se ha relacionado con que algunos edulcorantes pueden secretar incluso la insulina, que es el mismo efecto que tiene el azúcar. Ajá. Entonces, más que nada, no es como el reemplazo de, sino que hay que renovar o cambiar hábitos, ¿ya? Entonces, hay muchas formas como de cambios de hábitos. Por ejemplo, el tema del ayuno, si uno parte de cero de por sí, el ayuno sería como una puerta de entrada de cambios de hábito. Entonces tú puedes empezar con un ayuno de cero y después comenzar de nuevo, ¿ya? Pero hay Mm, muchas prácticas que uno puede hacer para cambios de hábito. Lo que yo no sé, depende de la persona, pero hay algunas personas que les gusta disminuir poco a poco los alimentos que tienen, que son muy procesados. Yo encuentro que eso igual es como esto es muy personal, pero como que me da mucha tortura hacerlo de a poco, porque es como ya voy a comer 3, después 2 panes, después uno, pero se puede finalmente de esa manera, ¿ya? perfecto. Hay muchas formas, pero lo principal es el cambio de hábitos y cambio de calidad de alimentos. Eso es Ujú. importante, Sí, eso lo ¿ya? hemos Porque recalcado bastante hoy día, sí. sí, Ujú. sí, de hecho, por ejemplo, hay muchas frutas que son súper dulces y que son de forma natural y que incluso te van a entregar también fibra y fitoquímicos y minerales, vitaminas como los dátiles, ya que son súper, súper dulces, que tú los licúas y los mezclas con algo y pasa muy desapercibido. Mm, También puedes encontrar los higos y generalmente las frutas secas de por sí. ¿Ya? Entonces, también te invito a quizás reemplazar eso. Quizás las cantidades al principio no van a ser tan controladas, pero no importa. Lo importante es que vayas cambiando la calidad de los alimentos también. perfecto. Mira, a ver, de las preguntas que solo tú puedes contestar, querida Nicole. Mira, nos pregunta Iván Pereira. De la proteína de soya, hay estudios que dicen que aumenta los estrógenos en el hombre, pero también hay otros estudios que dicen que no afecta en nada. ¿Qué opinas tú? Ya, mira, eso también es un mito, hay muchos mitos. De hecho, en las personas que tienen como, o sea, este patrón de alimentación vegetariano, vegetariano estricto, ¿Mm? en realidad le tienen miedo a la soya. ¿Por qué? Porque se ha dicho que una es muy negativa, que puede disminuir el tema de la testosterona, como decían, o que ¿Mm? puede producir cáncer de mama, y es todo lo contrario. ¿Ya? Hay que analizar ciertos y ciertos estudios, porque no todos los estudios van a ser bien o están bien realizados. ¿Ya? Ujú. Pero lo que sí se ha encontrado, sobre todo en metaanálisis también, y muchos estudios que son que están en la revista de nutrientes, ¿ya? Que se llama Nutrientes, pero yo lo digo en español, pero es en inglés, Ujú. y que indica que esto no genera ninguna alteración ni a la tiroides, ¿ya? Sí tiene Ujú. compuestos bociógenos que ayudan a la producción de yodo, pero es bueno, no produce ninguna alteración con respecto a la testosterona. Sí, por ejemplo, tiene fitoestrógenos, que no es lo mismo que los estrógenos. Los fitoestrógenos en realidad van a beneficiar ya mejorando la sintomatología. ¿Ya? De ciertas personas como que tienen menopausia, por ejemplo, o las personas que están con tratamiento de quimioterapia, ¿ya? Pero no es que modulen o alteren las hormonas, ¿ya? Eso no sucede así, ¿ya? Perfecto. Y destacar que en realidad es un buen alimento, no hay que tenerle miedo, ¿ya? La única excepción de la soya es que si eres alérgico, no la incluyes. Ah, bueno, así de todas maneras. Así de simple. Ya. Mira esta pregunta. Amanda Aniñir, que esto que lo escuchaste bien, pero con atención. ¿Qué piensas para los que comen, o qué piensas de los que comen, quizás es lo que quería decir, suplementos alimenticios, tanto para personas normales o embarazadas, dice? Claro, o sea, ¿cuál es? Sí, pues, ¿cuál es la real potencia y si me puedo ir al chancho con los suplementos alimenticios en el fondo? Claro, después vaya a Claro, estar eso lo dije tomando yo. puro, claro, puro batido, ¿no? No Así. es ideal.
claro, no ¿no? es ideal, no es natural, de hecho, ya No. Po. porque está todo procesado y de hecho siempre va a depender de diferentes tipos de patologías, ya, Mm, pero una persona asumiendo que está sana no es necesario. Suplemento se refiere como incluso a vitaminas y minerales, ya, por ejemplo, ujú, en el caso de los vegetarianos estrictos sí se requiere ciertos suplementos, ya. Sobre todo de la vitamina B12. ¿Ya? Entonces, esa sí o sí hay que integrarla porque desde los alimentos naturales no está. ¿Ya? Pero si tú puedes obtener los nutrientes a través de alimentos naturales, hay que hacerlo porque de hecho sí se ve mejor absorción y disponibilidad en tu cuerpo con respecto perfecto. a los suplementos. O sea, siempre va a ser 1000 veces Claro. mejor consumirlo de forma natural que de forma artificial. Sí, pues claro, lo que pasa es que algunos dicen así como, es que, ¿sabes que me hace súper bien la espina, pero no me gusta? Entonces me tomo estas pastillas de espinaca que ni las siento y feliz. Entonces, Claro. claro, muchos se van en esa. Entonces, de hecho, hace Sí. poco, no hace poco, hace ya algunos años, pero aquí estoy haciendo un paréntesis nomás, que me llamó la atención de alguien que era estos típicos genios, como un muchacho relativamente joven, que es como Steve Jobs, así, de Macintosh, de Apple, y que él está todo el día ocupado, así, inventaba cuestiones ultramillonarias, así, típico, así, 28 años y 28.000 millones de dólares en la cuenta. Y él le cargaba a comer porque le quitaba tiempo. O sea, le decía, ya, pero él, en su entendimiento, decía, bueno, yo hago ejercicio, todo, pero sé que me hace bien. Y mandó a inventar e hizo un líquido que decía, ya, ¿cuál es mi estructura física, cerebral, no sé qué? Ya, necesito tanto de zinc, tanto de fierro, y se hizo un batido que al final lo terminó vendiendo, que era todo según el peso, lo que necesita consumir en el día. Y era un almuerzo, es como un vaso piscolero de eso, para adentro y no tengo que comer, y almorcé en 15 segundos. Chao. Y seguía trabajando. Claro, y yo empecé a preguntarle también a otros colegas tuyos y decían, ojo, pues que eso no es tan así. De hecho, haciendo la corta, ya los procesos digestivos van a ser distintos y eso va a acarrear una serie de problemas que son insospechados. También el sistema mandibular, al no estar nunca masticando nada, que para lo que están hechos, pueden probar problemas incluso en la caída de dientes, quizás porque no lo consideran necesario, por ejemplo. Cosas así, y un montón de otras cosas, pero me pareció tan bacán la idea que dije, así como que por intravenosa te alimenten, así ya, dame el alimento en la semana y no me preocupo más. Entonces, pero bueno. Oye, mira, Es que igual sería como súper fácil, pero no es así, no no es es así, natural. pero igual hay La que vida no momentos, es así. no, La vida no es no es así. así. Oye, tengo que recordarles algo, amigos. Todas estas entrevistas son posibles gracias a nuestros queridos amigos de Almacén Salud. Almacén Salud. Y fíjese que a propósito de estar con Nicole, uno de los productos que quiero destacar porque es el sirope de savia, que hay muchos programas con respecto a eso, para las personas que quieran practicar el ayuno. Esto está súper medido, tiene la cantidad alimenticia justa y necesaria por un periodo que es bastante importante, de 10 días, y que tiene unas posibilidades sanadoras realmente impresionantes. Eso yo lo hablo por experiencia propia, que lo hago una vez al año, todos los años, desde el año 2012, de hecho. Me parece Excelente. maravilloso y a solo 64.990. ¿Por qué digo esto? Porque siendo el original de la fuente de quienes tienen la importación directa, es el precio más barato que vas a encontrar en el mercado. Todo eso en Almacén Salud. Ahí la gente en el chat va a colocar la dirección y todo para que no se equivoquen y vayan al lugar preciso. Maestra, mira, tengo una pregunta. David Arangues, me diagnosticaron sinusitis. ¿Qué alimentos puedo llevar para eliminarla? No sé si se puede encontrar eso, digamos, Sí, pero sí, así, mira, bacán. no, es que en realidad cuando hay enfermedades respiratorias siempre hay que ver patrones de alimentación porque nuestro sistema inmunológico actúa con todos los nutrientes. Todos los nutrientes están participando ahí. Si falta Perfecto. uno, ahí genera una respuesta inmunitaria deprimida o baja. Entonces, la persona que está resfriada, por ejemplo, siempre tiene que fijarse en que su alimentación sea integral, ¿ya? La mejor siempre la voy a recomendar, pero es la alimentación basada en plantas. Y fíjate, porque tiene muchos mecanismos, ¿ya? Primero, mejora la microbiota intestinal y sabemos que hay un eje de microbiota y también pulmón, porque el pulmón también tiene microbiota, entonces hay que alimentar la microbiota. También Perfecto. tiene fitoquímicos que actúan para poder potenciar o fortalecer el sistema inmunológico, ¿ya?
y también nos ayuda a enfrentar de mejor manera este tipo de patología, y sobre todo por el tema de que hay mayor cantidad de vitamina C, hay mayor cantidad, por Ujú. ejemplo, de diferentes tipos de vitaminas del complejo B. Igual todo va relacionado, pero eso en cuanto a los alimentos. Y como te decía, el tema de las verduras crucíferas, por ejemplo, o los cítricos o los frutos rojos, porque los frutos rojos o los frutos del bosque o los berries también son potentes antioxidantes, y también se ha visto con respecto a los sistemas respiratorios, sobre Perfecto. todo cuando tienen sinusitis, por ejemplo, o cualquier tipo de otra enfermedad crónica, ¿ya? Ujú. Respiratoria también. Perfecto. Maravilloso. No, así de verdad, Nicole se la sabe toda. Oye, me alcanza una última pregunta. Voy a decirla de Daniela Márquez Soto, que, mira, esta pregunta completa. Las legumbres tienen carbohidratos, además de proteínas. Si yo como Ujú. porotos, o un ejemplo, con arroz y verdura, pues ya, porotos con arroz y verdura, después en la tarde como avena, que también tiene carbohidratos, o pan, ¿cómo puedo equilibrar para no consumir tanto carbohidrato o está bien? Así como todo ese menú que Claro, se mandó. sí, mira, depende, como te decía, de cada individuo. Ya hay algunas personas que van a ser más grandes y van a querer más, y eso va a ser suficiente quizás. Y va a poder comer quizás un pan masa madre de 100 gramos en la mañana, Ajá. por ejemplo, y en la tarde porotos con rienda. Ya, pero hay otras personas que van a ser más pequeñitas y quizás necesitan menos cantidad de cereales. Aquí lo importante, más que nada, es ver bien el tema de que ¿qué cereal estás integrando? Ya eso de partida. O sea, si vas a hacer un puerto con rienda con fideos blancos, no te va a beneficiar mucho más que calorías vacías. Ya, entonces eso es como de partida. Pero yo que les recomiendo, y que también la ciencia lo dice, ojalá, si es vegetariana estricta, ojalá que lo consuma todos los días y más de 2 veces al día. Y en caso de Perfecto. los cereales, hay que ¿Mm? analizar. Puede ser todos los días, pero una vez al día, o incluso 3 a 4 veces al día. Todo depende de la persona, pero puede ser. ¿Ya? Perfecto. Ujú. Maravilloso, querida amiga. Simplemente me queda a todos recordarles que hay un taller de nutrición y alimentación saludable que nuestra querida Nicole Geldres, junto a su colega José Fernández, que tuvimos el agrado de tener una entrevista la semana pasada con él, respecto a este tema que hoy por hoy es más importante que nunca. Acuérdense, estamos en una pandemia y el sistema inmunológico, más el estrés del encierro, podría todo esto en base tener una capacidad mucho mejor de aguantar todo esto que he dicho a partir de una alimentación sana. Y en el fondo ahora que hay más tiempo, porque está todo más calculado en los procesos que tenemos que hacer, Claro. de cuántas veces vamos a comprar y dónde, a qué hora tenemos que estar más tiempo en la casa y todo lo demás, ahora quizás llegó el momento tan ideal para hacer ese cambio tan importante en tu vida como es que, como decían cierto siempre, que tu remedio sea tu alimentación y tu alimentación tu remedio, que sea tu sanador en el fondo. Bueno, Sí. entonces las inscripciones ya están abiertas para el próximo martes, 18 de agosto, y para cualquier duda, consulta www.sericonciencia.cl. Y amiga, como siempre, agradecer tu infinita paciencia a todas las preguntas absurdas que te hago, pero y que me voy completamente informado y clarito y ya sé, mira, ya sé lo que no tengo que hacer, son más las cosas malas que hago que las buenas, entonces le pongo un poco de ejercicio y estamos, pero he seguido todos tus consejos, así que bien. Muy bien, no quería finalizar con, bueno, obviamente agradecerle a todo el equipo de Instituto Ser y Conciencia, también por darnos la posibilidad de impartir este taller que empieza el otro martes, y también que la nutrición no lo vean como algo banal, sino que algo que realmente tiene que estar parte de Sí. un hábito saludable y para mejorar tu calidad de vida. Es Mm. importante que tú pienses en ti también. Exactamente. Salud en el amplio sentido de la palabra a partir de tu alimentación. Muchas Exacto. gracias, querida. Te pasaste, te mando un A beso, un ti. abrazo y muchas gracias a toda la gente que participó el día de hoy. Cuídense, nos estamos viendo muy pronto. Chao, chao. Chao, chao.